El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Isaías capítulo 5, del verso 1 adelante, dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Poseía mi amado una viña, un terreno, un viñedo, en una ladera, en una pendiente fértil y productiva. La había cercado, rodeado y despedregado y plantado de vides escogidas, vides elegidas, seleccionadas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, me ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré, le sacaré su vallado, su protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta, deshabitada, desolada. No será podada ni cavada, y crecerán en él cardo y espinos. No la cuidaré. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella, sino sequía. Verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, bajeza, degradación, justicia, y aquí clamor. En este capítulo 5 de Isaías, en esta parábola de la viña, el Señor describe lo que hizo por su viña. Hizo todo lo que un buen viñador puede hacer por ella. La cercó, la despedregó, plantó en ella vides escogidas, puso en medio una torre y también un lagar. Y luego él mismo pregunta: ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Sin embargo, a la hora de los frutos, el resultado fue lamentable. En vez de dar uvas, dio uvas silvestres. En vez de juicio, de madurez, de cordura, de prudencia, dio vileza, bajeza, degradación. En vez de justicia, de rectitud, de firmeza, produjo clamor, queja y lloriqueo. La obra de Dios hoy también es una viña. Tienes que ver y analizar qué eres, si eres una buena uva o una uva silvestre que es agria. El Señor puso en ella, en aquella viña y en tu viña que es tu vida, puso todo lo que podía poner para asegurarse con el mejor fruto. Realmente lo hizo todo. Nos dio a su unigénito Hijo, perdonó nuestros pecados por el sacrificio de Él, nos dio un nuevo corazón, puso su ley en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, nos dio su Espíritu Santo para que nos enseñe y para que nos guíe. Y también puso en la iglesia
un grupo de obreros para apacentar la grey del Señor, para enseñarles a acercarse a Él y aprender su ley hasta que Él vuelva. La palabra nos está hablando a nosotros, la iglesia, la viña de Dios. En cada detalle vemos que Dios se presenta como el dueño de la viña y como el labrador que cultivó la tierra preparando el terreno, quitando las piedras, eligiendo las mejores cepas, le puso cerco para su protección, mostrando que esa viña tenía propietario. Cuando un lugar tiene propietario, uno le hace cerco, le hace alambrado, le hace barda, mostrando a los demás que ese terreno, esa viña, esa hacienda tiene dueño. Quitó las piedras y eligió las mejores cepas. Era una propiedad privada. Además le hizo lagar, que era una piedra labrada, como un recipiente, porque en ese lagar tenían que venir las uvas para ser pisoteadas, para sacarle el mosto. Y en medio de ella, de la viña, edificó una torre. Esa torre es símbolo de la presencia de su protección y de su cuidado. Y como un experto viñador cuidó de ella, mirando desde arriba. La primera sorpresa para Dios fue que la viña produjo uvas silvestres, uvas agrias. Dios tenía esperanza, Él tenía altas expectativas sobre ese cultivo. Buenas uvas esperaba, porque Él mismo se había dado el trabajo de cultivarlas. Ya Él pensaba en la gran producción de vino que tendría. Esperó el tiempo necesario en que normalmente las plantas comienzan a dar fruto. Los expertos dicen que una planta de uvas tarda mínimo 3 años antes de dar sus primeros frutos. Y va a dar esa misma planta aproximadamente 5 kilos de uva. Una planta. Cuando la parábola habla de vides escogidas, quiere decir que no eran cualquier planta. Eran plantas sanas, eran plantas fuertes, con buena estructura genética, de la mejor uva. Eran lo mejor que podían encontrar en esa época. Por lo tanto, la expectativa de la espera del resultado era que sean buenas plantas. Ahora, mirando y viendo lo que enseñan los comentarios bíblicos, la vida de una persona es así. Dios nos ha escogido para que demos lo mejor. Pero sin embargo, si nos miramos más profundamente, nos vamos a dar cuenta que no fuimos escogidos de lo mejor para ser parte de esta viña. Esta viña natural, las uvas fueron escogidas. Nosotros también fuimos escogidos, pero no fuimos escogidos de lo mejor. Fuimos escogidos de lo peor. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que a la iglesia le corresponde ser agradecido. Dios espera o esperaba que Israel y Judá le fueran fieles. Esperaba que sean obedientes a la ley, a los pactos, a las promesas, a los profetas, a los salmos, y que estén dispuestos a dar testimonio de su fe a las demás naciones. En nosotros, luego de conocer a Cristo, Él hace una gran diferencia, porque lo primero que hace es resucitarnos
de entre los muertos. Porque Él nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Luego nos saca de la condenación. Estábamos condenados a ir al infierno y Él nos salva, nos rescata y nos da vida eterna. Nos rescata del odio al amor, de la esclavitud para ser seres, personas libres, y nos convierte en reyes y sacerdotes. ¿Qué esperaba Dios? Esperaba que su viña produjera buen fruto, pero la viña produjo uvas silvestres, uvas agrias. Qué gran desilusión, qué tremenda desilusión la que tuvo Dios. ¿Qué es una desilusión? ¿Quién no ha sufrido una desilusión? La desilusión es la falta de esperanza, es la pérdida de una ilusión, es saber que alguien no es lo que uno creía. Una desilusión es como un gran dolor cuando se respira. Cuando una persona se quebra las costillas y quiere respirar, cada vez que respira siente un gran dolor. Igual es la desilusión. Cada vez que respira siente un gran dolor al saber que alguien en quien confió y a quien amó no era lo que ella creía. Así que los que hemos sido desilusionados podemos sentir una milésima parte de lo que siente Dios cuando cada uno de nosotros los desilusionamos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios se desilusionó también tantísimas veces del hombre. El libro de Génesis capítulo 6, verso 6 dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió su corazón, se desilusionó. Por eso les dio el diluvio como juicio a una sociedad perversa para que nunca se olviden. Y aquí en la viña también Él esperaba uvas buenas y cosechó lo contrario, uvas silvestres. O sea que como la viña es el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo produce frutos de engaño, de injusticia, de idolatría, de corrupción. Y esa corrupción, esa putrefacción, eleva un mal olor, un olor algo podrido a la presencia de Dios. Igual que un producto de un fruto silvestre o un fruto venenoso. ¿Qué pasó con las vides escogidas? No produjeron nada bueno. Fíjense que cuando una persona ve un árbol de naranjas y las naranjas están maduras ahí, ¿qué es lo que siente? Por lo menos el deseo de agarrar una, ¿no es cierto? Y ponerse a comer. Pero cuando el árbol es de naranja agria, todo el mundo sabe que las naranjas no son buenas para comer, porque son ácidas y parecen limones más bien. Las uvas silvestres no servían para hacer vino. Quizás servirían para hacer vinagre, pero no era eso lo que él esperaba. No era lo que el dueño esperaba. El lagar era para pisar uvas y producir vino, el mejor de los vinos, porque no se habían escatimado esfuerzos para ello. Así que el labrador se había encargado de buscar las mejores vides, y las mejores vides, el mejor cuidado de buscar, labrar la tierra para esperar también el mejor fruto de la tierra. Dios mismo, como labrador, limpió la tierra para el crecimiento de la planta. Isaías 5:2 dice, la cavó por todas partes
quitó sus piedras y plantó sus vides escogidas. Entonces el labrador quitó las piedras del terreno primero, para luego colocar los plantines. Los plantines eran pequeñas y una piedra puede ahogar el crecimiento de la planta, generando a la vez un peligro extra para el pleno desarrollo y la futura producción de la planta. Cuando se ponen los plantines, las plantas son pequeñas y es un trabajo agradable, porque uno está preparando una tierra con la intención de que produzca. Las personas que eran de mi época, de años pasados, saben que aquí era escasa la verdura. Traían en los aviones carniceros, traían verduras, pero era escasa, traían de Cochabamba. Así que la mayoría de las personas por lo menos tenía cebolla sembrada en su canchón. Ahí en nuestra casa, en la 6 de agosto, como el terreno era grande, teníamos toronjas, naranjas, plátano, yuca. Además se sembraba lechuga, rábanos, cole, cebolla, jocos y algunas otras hortalizas. Hacíamos tablones. Hacíamos, digo, porque mi padre los hacía y nosotros le mirábamos y decía, tráeme eso acá, tráeme eso acá. Entonces, digo, hacíamos los tablones, después hacían los surcos rectitos, pero lo más difícil de todo eso era la preparación de la tierra, porque se cavaba la tierra, se traía tierra negra también y se mezclaba con los nutrientes comunes de mojos. Ya saben cuál es. Entonces, con eso se preparaba la tierra y esa era la parte más difícil porque tiene mal olor. Así que antes de plantar todas estas cosas tenían que estar los tablones bien limpios. Y luego se tenía que mantener también los tablones sin malezas, porque con las malezas no hay crecimiento. Había que mantenerlo regado con agua 2 veces al día. En ese tiempo no había agua potable, o sea que se sacaba el agua de una noria. Así que el que sacaba era él, pero nos mandaba en unos baldecitos así pequeños que nosotros vayamos a echarle agua a los tablones. Había que pelear también con los pajaritos. Se ponían esas trampas con los bañadores y su palito con arrocito para que aparezcan los pajaritos, se metan a comer el arroz, uno jale y los atrape. Todas esas cosas eran parte de la vida diaria y ahora la gente ni siquiera disfruta porque todo el día está en el celular. Todo el día. Celu, todo el día. O sea que no disfruta de las cosas realmente que son parte de la vida. Esta es una verdad en el plano natural, pero es también una verdad en el plano espiritual. ¿Cómo está tu crecimiento en la fe? ¿Igual que al inicio o peor? ¿Te has preguntado la razón por la cual no hay crecimiento en tu vida? ¿Por qué no has crecido? Si has sido escogido y plantado en una tierra re buena. Es bueno revisar las piedras del terreno. Dios mismo sacó las piedras del terreno donde iba a plantar la vid. Sería bueno que revisaras qué piedras no te han dejado crecer. Y para eso vamos a analizar algo. Vamos a poner en orden eso. Primero, lo que debes de hacer, porque uno se da cuenta cuando se quedó lejos. Es como cuando uno viene un predicador y el predicador comienza a hablar cosas y uno todo lo entiende, todo lo recibe. Pasan los años, 5, 6 años, 10 años y uno lo vuelve a invitar al predicador y viene el predicador otra vez y ya uno se da cuenta que el predicador
sigue con el mismo mensaje y ya uno avanzó a otro nivel. ¿Les ha pasado así a algunos? Sin duda que sí, nos pasa a todos. Por eso Dios quiere que analices hoy en orden cuál es el motivo de tu condición espiritual, porque hasta ahorita Él no ha visto las uvas que producen el buen vino. ¿Por qué? Porque si hubiera visto eso, entonces la iglesia no fuera niña. Y la iglesia es niña. Aquí y en todo Bolivia es niña. Anote primero. Si usted se dio cuenta que su vida no avanza y que su vida espiritual es un fracaso y una vergüenza para usted mismo, tiene que pararse. Lo primero que tiene que hacer es pararse. Pararte y mirar. ¿Quiénes te han adelantado ya? Y comenzaste con ellos. Lo primero que tienes que hacer es mirar para poder sacar las piedras de tu camino, que no son otra cosa que obstáculos en el crecimiento. Y recién podrás pensar en grande para cosechar buenos frutos en tu vida, para esperar una buena cosecha. Porque para esperar una buena cosecha necesitas agua. Agua. La palabra es agua que lava. Es la agua que limpia. Es agua que hace crecer. Es agua que madura. Necesitas agua, el agua de la palabra. Y tienes que ser cuidadoso también para que el enemigo no se coma la semilla que Dios siembra en tu corazón. Cuando un niño crece, vive estrenando porque crece. Estrena la ropa, estrena zapatos, porque a medida que crece, ya uno se da cuenta que la ropa no le hace, que no puede caminar con los zapatos apretados, que la camisa le queda chuta, que el pantalón parece pescador. Entonces uno comienza a darse cuenta que ese niño necesita un cambio de ropa, compra, así que estrena. Si hay un resfrío de por medio, una fiebre seguida, va a seguir creciendo el muchacho. Y si el muchacho se enferma y deja de crecer, lo primero que uno busca es un médico para ver por qué el muchacho no crece. ¿Por qué? Porque un padre espera que su hijo crezca. Pero cuando el cristiano no crece, cuando el cristiano se estanca, pocos son los que se preocupan por su falta de crecimiento. Pero los que se preocupan buscan al médico de almas para clamar por su ayuda, porque algo está pasando en ese cristiano que lleva 2, 3, 10 o 15 años en la fe y sigue con la misma talla espiritual de hace 2, 3, 10 o 15 años atrás. Si hay vida, tiene que haber crecimiento. Algo está pasando en esa tierra. La falta de agua lo está sacando, la falta de cuidado lo está secando. La falta de fertilizante lo está secando. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa con esa vida? ¿Qué es lo que pasa con ese cristiano? Para resolver esto hay que hacer un examen de conciencia y mirar atrás en la vida personal. ¿Dónde comenzó la esterilidad? ¿Dónde? ¿Por qué unos avanzan y otros no? ¿Dónde empezó la esterilidad? ¿Qué la produjo? Ahora sí anoten estos pasos. Ya dije pararse. Hay que pararse y ver dónde te quedaste.
¿Qué hacías antes y por qué dejaste de hacerlo? Fuiste advertido en sueños por Dios. Fuiste advertido por el liderazgo de esta casa. Fuiste advertido de una y otra manera de gente de tu misma familia que te dijo: te va a ir mal, no hagas esto, está mal, está mal, está mal, no lo hagas. Y no hiciste caso. Así que ahora lo que te queda es mirar atrás y ver dónde dejaste de hacer las cosas buenas. 2. Debes volver a orar, a leer la Escritura y a ayunar, porque lo único que va a vencer al gigante de tu carne es el ayuno. El ayuno no es para manipular a Dios. El ayuno es para vencer la carne. Aprender dominio propio. Aprender a controlar su propio estómago. 3. No dejes tu lugar en la reconstrucción de los muros, porque ese trabajo es noble. 4. Debes adiestrarte en la guerra. 5. Debes tener protección. La protección de Dios. Tienes que tener alguien que te cubra. Alguien que sepa de tu vida, que te cambie los pañales, que te enseñe a comer, que te corrija cuando sea necesario, que te diga: no puedes comer eso porque eso es venenoso, te va a hacer daño. Tienes que tener quien te proteja. 6. Todo lo que te he dicho debes hacerlo disciplinadamente y en orden. Y entonces, solo entonces podrás avanzar alabando y bendiciendo a Dios, porque la victoria es de Él. Cuando veas todas estas cosas, tienes que ir a Dios en un verdadero arrepentimiento. Cada uno: hice este, no hice, está mal, entonces este está mal. Hice esto otro, no hice este otro, está mal. ¿Dónde me quedé? Me quedé aquí, esto está mal. Ya sabes dónde estás mal, en cuál de los puntos estás mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a Dios y arrepentirte de verdad y confesar como pecado cada cosa que Dios te mandó obedecer para preservarte de una niñez permanente. Él no quiere tener hijos opa, porque Él nos ha dotado de todo para poder crecer. Entonces tienes que ir en arrepentimiento a Dios con 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo que se tiene que humillar? ¿Cuál es el pueblo? Los creyentes. Si se humillare mi pueblo, ese pueblo que invoca mi nombre, ese pueblo que dice que yo soy su Dios, ese pueblo que me farsea pero no hace lo que yo digo, ese pueblo sí se humilla e invoca mi nombre y oran y buscan mi rostro. Quiere decir, se sacan la careta y me miran cara a cara y me dicen: así soy yo. Se convierten de sus malos caminos. Esas son las condiciones. Y la respuesta es: entonces, dice Dios, yo oiré. Oiré desde los cielos. 1. Otra promesa: perdonaré sus pecados. Y otra promesa: sanaré su tierra, que es tu vida. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas.
y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.